Usted sabe, Fernando, que hay un libro que se llama Más filosofía y menos Prozac. Menos Prozac. ¿Y por qué? Porque si usted no tiene una filosofía de la vida, y para tener una filosofía de la vida usted tiene que estudiar, ver las cosas, ponerlas en perspectiva. Hay una confusión con respecto a los derechos de la minoría. Los derechos de las minorías tienen que ser garantizados por la mayoría. Exacto. Usted no puede esperar que las minorías impongan sus derechos, porque son minoría. Claro. Entonces, en el caso de la sociedad LGTB, ellas son una minoría dentro de la sociedad, a la cual nosotros tenemos el deber y la obligación de respetarles sus derechos. Igual ellos tienen el deber de respetarnos los derechos de nosotros. Entonces, no se deje confundir por exhibicionistas, porque la mayoría de la sociedad LGTB son gente preparada y capacitada. Sí. Entonces, en Costa Rica confundieron una cosa con la otra y se fueron a un proceso electoral ignorando el de madre que tenía fiscal ya. Eso lo sabían. El COVID fiscal estaba ahí. Sí. Cuando le vino el COVID biológico, quisiera que tuviera a mano, Fernando, si me ayuda, las cifras de Colombia y Costa Rica mientras voy hablando sobre Panamá. Claro. Colombia hoy, vamos a empezar por Costa Rica, pues hoy amanece con 71.000, Costa Rica 71.000. Casos activos. Sí, 71.703 casos activos. 72.000. 72.000, ayer tuvieron 2.370 nuevos casos con 28 defunciones. Mire esas cifras. Colombia hoy amanece con 121.618 casos activos, hay 21.181 nuevos casos con 459 nuevas defunciones y hay 85.666 fallecidos en esta pandemia en Colombia. Tenga en mente estas dos realidades de nuestros dos países y podrá entender esta nueva dinámica que está tomando el virus en Panamá y por qué las decisiones del ministerio en áreas cercanas a Costa Rica, en Chiriquí, en Veraguas, ¿no? Sí, por la movilidad y en Bocas del Toro. Observen lo que está ocurriendo. Fíjense las cifras nuestras. Si me ayuda Noemí con la primera, ahí está. Cuando usted mira los números, estos son los casos diarios nuestros y hay una curva polinómica y una curva lineal que le está indicando la tendencia. Nosotros ayer reportaron 375.000 casos. Hubo 581 casos para el día, de un total de 11.367 pruebas que se hicieron con un porcentaje de positividad del día de 5.1%. Dice que nos estamos moviendo ahí entre el 4 o 5, empujando la curva hacia sobre el 5. Nosotros tenemos que empujar la curva por debajo del 5. ¿Es un número arbitrario? Sí, es un número, pero es una forma epidemiológica de muchos estudios que nos dicen nosotros debajo de 5 en positividad, nosotros tenemos al virus en una esquina. No todavía muerto, pero está ahí. Aquí el virus está teniendo un alza. Y fíjense dónde se expresa él. Pásenme la siguiente curva, Noemí, por favor. Ahí está. Cuando hablamos de casos activos. Nosotros hace unos meses teníamos 3.800, ahora tenemos 5.800, una leve caída, pero fíjese la tendencia ahí, es al alza. Al alza en la curva polinómica, porque en 15 días, 2.000 casos sobre 5.000 es una cosa impresionante. Pero todavía constituye una moderada, fíjese los casos activos de Costa Rica, 72.000. Y fíjese lo de Colombia, 125.000. ¿Por qué esos casos vienen? Porque allí surgen la gente que va a casa. Nosotros aislados en casa tenemos 4.961, aislados en hoteles 432 ayer, hospitalizados en salas 370 y cuidados intensivos 56. Ahora páseme la siguiente curva. Fíjese, una cosa que debe saber usted, ahí está. Los casos activos subieron de 1.1 a 1.6. Los casos clínicamente bajaron de 98.8 a 96.8. Vamos 2%. Eso quiere decir que más gente está ingresando a estas categorías de casa, hotel, cama, UCI. Y aunque usted vea que es moderado el peso que está teniendo, usted se va a Chiriquí, el peso en Chiriquí es más grande. Es más grande. Entonces, nosotros afortunadamente tenemos, déjeme darle la cifra exacta, pruebas realizadas 2.600.000. Nosotros tenemos una radiografía bastante buena. Más del 50% de la población panameña ha sido barrida, testeada.
y podemos decir dónde están los focos. Cuando el ministro de Salud dice, Chiriquí voy a hacer tal cosa, es porque él tiene información bastante detallada por corregimiento. Pero ha surgido una cosa nueva. En la área metropolitana, hay 9, el área metropolitana, incluyendo San Miguelito, hay 9 corregimientos en primera línea, en casos subiendo. Preste la atención. Eso nos está indicando que nosotros aquí en la capital estamos descuidando la seguridad de la vacuna y del... Pásame a la siguiente gráfica. Ahí está la mortalidad. Ayer se reportaron 7 muertes. Estábamos en 0, después subimos y nos mantenemos en ese rango. Porque este virus mata. No nos engañemos. Y sobre todo mata a las personas de 60 años y a la gente que tiene complicaciones. Y también mata a jóvenes. No se engañe. Aunque tenemos bajas mortalidad, en el último periodo, cuando usted suma la mortalidad de Panamá desde la pandemia, somos una de las más altas del mundo. Es cuando hacemos todo. Pero cuando vemos el que nos interesa, la dinámica ahora, la guerra en este momento, la guerra en el tiempo real de hoy, la mortalidad de nosotros se mueve lentamente. Usted mide la mortalidad por día, por ejemplo, que yo la tengo aquí calculada. Los casos, porcentaje, los casos de funciones, casos nuevos por millón de habitantes, 135, casos nuevos por 100.000, 13,5. Casos por 100.000 en perspectiva son como 125. Pero cuando yo lo mido ahora, que es lo que yo estoy mirando en este momento, veo que ha bajado esa relación. Y si pone la última gráfica, ahí está. Vamos en alza en los casos. Lentamente, pero vamos en alza. Estabilizados en un nivel hacia arriba y no hacia abajo. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los indicadores epidemiológicos que usted tiene que prestar atención? El índice de reproducción del virus, que nosotros le habíamos presentado a ustedes en nuestros cálculos, del lunes era 1.10. El índice de reproducción del virus oficial, que el MINSA nos dio ayer, es 1.10. Algunas veces hemos coincidido, algunas veces no. En términos generales, lo que nos está indicando esto es que estamos por encima del 1. Y estar por encima del 1 quiere decir que el virus está ganando terreno en su victoria de reproducción. Y el virus se reproduce ¿dónde? ¿En el aire? No. ¿En los palos? No. ¿En los pájaros? No. En su cuerpo. Dice, el virus está teniendo más acceso al cuerpo de gente sin inmunización para reproducirse. Eso es lo que quiere decir ese índice de reproducción. Sencillo. Y si está por encima de 1, nosotros el virus nos está ganando. Ya nos gana 2 cuadras. Otro índice de reproducción importante son los casos activos. Cuando estamos por debajo de 5, el porcentaje, estamos del virus en bajo. Nosotros tuvimos periodos de 2, 3%, 4%. Estamos ahora en un periodo moviéndonos entre 5 a 5,7. Una ventaja que teníamos antes, estábamos en 12, 14, 15, 20, 21. Estamos en dígitos, pero estamos subiendo. Y eso es peligroso. Páseme, bueno, ya estoy pasando todas las. Ese indicador nos está diciendo a nosotros que estamos. Cuando vemos la distribución, el rastreo, vemos áreas importantes que se están contaminando, vemos aumentos en los corregimientos de la ciudad capital. Eso le debe llamar la atención a usted. Porque recuerde las 2 fronteras nuestras, altamente contaminadas y con graves problemas en desarrollo. Entonces, una ventaja tenemos nosotros, vacunas. Ayer nos llegaron 109.800, no, 110.000 vacunas. Para que ustedes tengan. 9.700, 109.970, 110.000 vacunas. Ahora hay que me decir que yo quiero 30 vacunas. No, yo le rondeo los números porque me gusta que usted tenga el número macro. El número más aproximado. Sí. Es difícil recordar un número con tantos. Yo los anoto. Nos llegaron y teníamos 204.000 de AstraZeneca. Tenemos 300.000 y en las próximas semanas estaremos teniendo más volúmenes. ¿Eso qué nos permite a nosotros? Vacunar. Nosotros somos uno de los países con mayores vacunas. Y les comento que México y Argentina, que procesan en conjunto la vacuna, creo que la China, la Sputnik. México está mandando a Argentina 800.000 vacunas. Ahora, recuerdo que ellos tienen 44 millones de población, nosotros tenemos 4.2 millones. Entonces nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. Con todo esto vamos a tener 1.100.000 y tantos personas vacunadas al final de estas semanas.
hemos hecho un gran esfuerzo. Vamos a decir, en términos generales, el 25% de los panameños habrá recibido por lo menos una vacuna. Bueno, quizás menos porque algunos ya han recibido 2. Pero hemos hecho un gran esfuerzo en vacunación. Pero todavía nos faltan varios meses. Entonces esto es un problema de una decisión táctica. ¿Me relajo para que el virus se monte sobre nosotros o mantengo la disciplina? Las guerras se ganan con disciplina, con sudor, con dolor. Acuérdense que el sudor ahorra sangre, decían los alemanes en nunca la Segunda Guerra Mundial. Nunca se olvide de que la guerra es una de las cosas más duras. Y quizás la teoría de la guerra más sencilla es para que mi soldado muera por la patria de él, yo prefiero que el otro muera por la patria de él. Yo prefiero que el virus se muera. Frase de Patton. Bien. Quisiera hablarle un poquito sobre el caso de Luis Enrique Martínez. Primero, entender el proceso judicial es importante. La Corte, creo que es el quinto, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala, emite una autorización que está pendiente para poder ejecutarla, porque una vez que se emite, las partes, cuando conocen, una cosa es la noticia y una cosa es el hecho jurídico. El hecho jurídico se produce cuando las partes se notifican del hecho jurídico ocurrido. En ese momento corre tiempo judicial y esa sentencia es apelable. Y de hecho, ya se va a presentar una apelación, sin duda alguna, al caso. Pero aquí hay algunos elementos importantes que usted tiene que evaluar. Es un hecho público y notorio que estos dos hermanos forman parte del Parlacén. Es un hecho. No puede ser ignorado por la justicia guatemalteca. Y eso le da carácter diplomático. Y el tratamiento ahí es diferente. Entonces nosotros lo que debemos hacer es traerlos a Panamá y si hay un juicio pendiente, juzgarlo aquí. Eso es lo que tenemos que hacer. No veo... entonces, usted cuando hable de estas cosas, piense como panameño. Piense que los nacionales panameños, por ejemplo, ¿por qué la Constitución consagra la no extradición de Panamá, de panameños? Para protegerlos. Es para eso, ¿o no? ¿De qué? Del derecho internacional que puede ser ajeno a nosotros. Y hay otros países de poderosos que le encanta llevándose a los panameños. Tráigale uno de ellos aquí para que usted vea que inmediatamente nos exigen que tenemos que sacarlo, Bueno, el caso de esta señora, este joven militar que asesinó a una panameña y que no le pasó absolutamente nada. Y usted dice, bueno, la Constitución consagra el derecho de no extradición, igual entonces consagra el derecho de que los panameños en el extranjero deben estar tratados de acuerdo a los derechos de nosotros. Entonces, claro, si tú tienes una protección diplomática, tú no puedes violar esa protección. Y Guatemala tiene que respetar ese. Y más, en el caso de Panamá, nosotros fuimos los auspiciadores del proceso de paz. Sí. Si esa región llegó a paz, fue por el gran esfuerzo que la República de Panamá hizo desde el Grupo Contadora y del Grupo Ampliado de Río, que llevó la paz a esa región. Alguna gente que no entiende el proceso político, entonces dice, bueno, ese tratado sí sirve. Sí. Eso fue un elemento político importante. Y la intención de ese era hacer una Centroamérica más fuerte para cubrirse precisamente del poder de los grandes. Llámese Estados Unidos, Rusia, el que sea. No solamente eso, sino que uno, que no fue casual ese premio Nobel a Oscar Arias Sánchez, sino que también lo que se buscaba era ir preparando los países para esa apertura comercial que vino después de la caída del muro. Esto es con independencia si a usted le gusta o no le gusta la familia Martinelli. Lo que usted tiene que preguntarse es si los derechos constitucionales y legales y amparados en los tratados internacionales de estos jóvenes panameños se están respetando, sí o no. Y es nuestro deber hacer que se respeten. No es porque sea mi enemigo, ahora yo voy a decir, bueno, que se doan ellos y así yo elimino a alguien. No, así no se elimina a la gente. La sociedad civilizada no entra en linchamientos. Si usted quiere mirar las cosas mire lo que está pasando en Colombia. Si usted no le abre la puerta de la democracia, del respeto, y impone la ley del más fuerte,
Entonces usted no tiene una democracia. Bueno, es que nada más tenemos que ir a lo que es Panamá en los años 50. No es casual las explosiones sociales que hubo aquí. Los dos movimientos guerrilleros, por tener a un grupo, que en ese momento eran los panameñistas y los comunistas, pues bajo la presión y pretenderle a creer o que no existían y punto. Sí, nosotros estamos repitiendo los mismos errores y me remito a esa frase de Jorge Santanaya: el que no recuerda su propia historia está condenado a repetirla. Claro. Entonces, no estamos diciendo que no se hagan los procesos judiciales. Claro que Por no. ejemplo, si estos jóvenes, Martinelli, tienen un proceso judicial en Panamá, bueno, entonces que se sometan a ese proceso judicial aquí. Y que se cumpla con los procesos judiciales. Si son culpables, se han declarado culpables. Si son inocentes, se han declarado inocentes y se acabó. Ya. Esa es la esencia del proceso democrático. Romperlo porque me cae mal o porque yo quiero... No, porque la prensa lo dice o lo porque dice Fofo lo fulanito, dice. porque aquí hay gente que se considera fiscales. Por ejemplo, fíjese esa nota que yo le di al principio, perdón, de este joven que me está escribiendo, para que yo me retracte. Yo lo que quisiera ver a él si él se ha retractado de algo, de las tantas barbaridades que ha dicho. Que él, este joven, sea o no de foco, ¿qué importancia tienen? Y si no lo es, no lo es. Pero está todos los días con él, en un programa. ¿Se da cuenta? Esa es la doble moral. Al final lo que quiero plantearle con todo esto es que la forma más expedita, más legal, más democrática, más prístina, es que usted abogue por los derechos. Usted es mejor cuando usted aboga por el derecho de los que considera usted son sus enemigos, porque eso lo hace usted grande. No hay nada peor que alguien que cree que tiene poder, ¿sí?, y que lo use en contra de sus enemigos, porque lo que demuestra es la pequeñez de esa persona. Entonces nosotros abogamos por el respeto de los derechos de todos los ciudadanos, de todos. Si usted es sometido a un proceso, usted tiene el derecho a que ese proceso esté en el marco de la ley y el respeto a tu garantía, a la jerarquía que usted tenga, a la reserva del proceso. Y usted tiene derecho a que no se esté festinando con su figura por otros que los acusan a ustedes, porque eso es una violación de los derechos a la persona que usted pretende juzgar, creyéndose usted que usted es fiscal, juez, y usted determina quién es el bueno y quién es el malo. No, para eso están las leyes. Las leyes, la Constitución, los tratados que la República de Panamá ha firmado, es la ética de la nación. Si usted quiere cambiarlo, entonces cambiemos las leyes. ¿Cómo se cambian las leyes en Panamá? Ganando las elecciones. ¿Cómo se cambia la institución? Cambiando la Constitución. Simple y sencillo. Le añado también que hay un movimiento de desarrollo, que es el movimiento de los partidos políticos y la sociedad civil moviéndose hacia buscar un mecanismo de recoger firmas para la reforma constitucional. Ese es un camino democrático y ya veremos en el camino si logran las firmas, entonces entraremos a la discusión de fondo del problema. Esto es parte del proceso democrático. Yo ruego para que se respeten y lucho por el derecho suyo, aunque usted sea, a mí me guste o no me guste. Los panameños tenemos el derecho, todos, a tener la patria. Y la patria, Fernando, no la hacen los ricos, los dueños de medios. No, la patria es aquel lugar en donde los que viven y conviven aquí tienen los mismos derechos ante la ley. Ante la ley. No hay un derecho para el rico y uno para el pobre. Por más que nos hagan creerlo eso. Así es.